Dijo: oye, mijo, si no haces lo que te digo, si no terminas de cuestionarme en lo que estoy haciendo, no vas a tener parte conmigo, le está diciendo. Como que Pedro ya se hace para atrás, y en el verso 9 Simón Pedro le dice: Señor, si es así, no solamente lávame los pies, sino las manos y la cabeza también. Así era Pedro, todo cuestionaba. ¿Por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tú? ¿Y tú por qué yo no? No volteé a ver a nadie, estamos hablando de Pedro. Ese era Pedro. Y adelante, en ese mismo capítulo, hermanos, el Señor anuncia lo que va a suceder, lo que va a pasar. Y ahí está otra vez Pedro. Juan capítulo 13, verso 16. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Si él fuera del norte, ¿verdad? Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde voy yo, Pedro, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, Jesús, pero te quiero seguir ahora. ¿A dónde vas? Y el Señor Jesús le respondió: tu vida pondrías por mí, Pedro. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Gloria a Dios. Pero vea, le digo, Pedro tenía un carácter bien atrabancadón, y Pedro le contesta en el Evangelio, de acuerdo a Marcos, en el capítulo 14, verso 31. Pedro, con mayor insistencia, cuando el Señor le decía esto, le dice: si me fuera necesario morir, Jesús, contigo nunca te voy a dejar, siempre voy a estar contigo. Después de que le dijo que le iba a negar 3 veces. Y el Pedro le dijo: si me fuera necesario morir contigo, no te dejaré, no te negaré. Y los demás discípulos escucharon a Pedro y dijeron: pues nosotros también, ¿verdad? Ahí véalo después ahí en su casa, Marcos capítulo 14. Cuando más adelante, hermano, así era Pedro, aventado, y hablaba en el impulso del momento. Cuando más adelante van a arrestar a Jesús, ahí está Pedro. Cuando van y aprenden a Jesús, ahí está Pedro. Y Pedro, siendo Pedro, reacciona como piedra, como Pedro. No entiende lo que tiene que suceder, porque el Señor ya viene usando. Y lo primero que hace es que llegan por él, saca la espada y le corta la oreja a aquel que lo iba a agarrar, que iba a agarrar al Señor. Dice la palabra que le corta la oreja derecha a uno de los que iba a prender a Jesús. Y ahí el Señor, ¡ay, papá! Ahí aún el Señor muestra su gracia, y dice la Escritura que se agacha porque le arrancó la oreja al tremendo, y se la vuelve a poner ahí, gloria a Dios, y hace el milagro delante de todos, y de nuevo la pone en su lugar, y sana aquel hombre en el instante. Y le dice a Pedro: guarda esa espada, Pedro. Ay, que Pedro era Pedro. Imagínense, van a prender a Jesús, está siguiendo a aquel que era el Mesías, el Cristo, el libertador, el revolucionario, el que hablaba. Pues Pedro ya estaba listo, estaba esperando. Pedro estaba enojado, estaba confundido. Hermanos, Pedro estaba listo para tirar espadazos. Aquí me lo enseña la Biblia. Pedro estaba listo para tirar trancazos, para tirar patadas, listo para pelear al lado del maestro, porque él le dijo que nunca lo iba a dejar. Aún así, si diera su vida misma. Pero en ese momento, hermanos, cuando Jesús le dice: guarda esa espada, se da cuenta de que el maestro que está siguiendo, aquel revolucionario, el Cristo, el Mesías, no tiene la intención de levantar espada ni pelear, sino al contrario, no tiene la intención ni de tirar trancazos ni patadas, sino al contrario. Aquel maestro, aquel llamado Jesús, en ese momento iba a encarnar aquel poderoso sermón del monte que decía poner la mejilla delante del otro. Jesús iba a dar su vida por sus enemigos. Jesús iba a dar su vida por sus amigos. Jesús iba a morir por los que ama. Jesús no se iba a defender. Jesús iba en silencio como cordero al matadero. Pero Pedro, alguien diga: pero Pedro.
Pedro acelerado, Pedro alterado, Pedro activado, estaba más prendido, más preparado para darle a lo que venga. Eso es lo que quería Pedro. La escritura narra, hermanos, que cuando arrestaron a Jesús y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, ahí también estaba Pedro, porque en todo estaba Pedro. Cuando llegan y lo aprenden y ya lo llevan ahí, y ahí va Pedro, porque dice la Biblia, Marcos capítulo 14, verso 66, lo voy a leer. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas. ¿Por qué? Porque fueron a la casa del sumo sacerdote y allí en el patio hicieron una fogata porque hacía frío, y ahí se puso Pedro entre todos los que estaban ahí en el montón. Y dice la palabra, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada Pedro y cantó el gallo. Y cuando la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque tú eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, él comenzó a jurar, diciendo: no conozco a este hombre de quien tú hablas. Y el gallo, dice la escritura, cantó la segunda vez. Entonces Pedro ahí se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante 2 veces el gallo, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, se amargó y comenzó a llorar. A Pedro le preguntaron: ¿que no estabas tú con Jesús? No le conozco. ¿Que no eres tú de sus discípulos? No, no soy de sus seguidores. Si lo eres, tú eres Galileo, hasta hablas como ellos. No lo soy. ¿Quién es ese? Y maldice a Cristo en ese momento. Cuando el gallo canta, iglesia, cuando el gallo canta, Pedro recuerda las palabras de Jesús en ese momento. Recuerda lo que le dijo, que lo había de negar. Y se acuerda de que él, muy aventado, dijo: jamás te voy a negar, siempre voy a estar contigo, voy a dar mi vida misma por ti, cuésteme lo que me cueste. Y en ese momento Pedro estaba como recapitulando en su mente y se acordaba, y le daba vergüenza, le daba temor, su corazón se llenó de amargura y comenzó a llorar. Gloria a Dios. Pedro estaba emocionalmente deshecho. Paz de Cristo. En ese momento en que se cumple lo que Jesús le había dicho que sucedería, narra la escritura que Pedro llora amargamente. ¿Y por qué llora Pedro amargamente? Porque Jesús lo amaba a pesar de su carácter. Gloria a Dios. Lloraba amargamente porque Jesús lo amaba a pesar de sus arranques, porque Jesús lo amaba y le tenía paciencia aun cuando cometía errores de juicio y actuaba por impulso y no como el maestro le enseñaba. Pedro lloraba amargamente porque Jesús siempre procuraba tenerlo cerca con él. Jesús lo llamó, Jesús lo recibió, Jesús le permitió caminar con él, Jesús le permitió sentarse con él, comer con él, ser testigo de su poder y su gloria. Jesús le cambió el nombre, le dio una razón, un motivo, lo sacó del anonimato, lo puso en un lugar de honra, lo pasó de ser un simple pescador y le dio propósito, diciéndole que iba a ser pescador de hombres. Y ahí estaba Pedro. Y Pedro lloró amargamente porque sabía, se dio cuenta en ese momento de que había fallado a Jesús, había negado a aquel que le amaba a pesar de todo, aquel que le amaba con un amor que nadie más le pudo haber amado. Por temor, por miedo,
negó que era discípulo, quizá negó que lo conocía. No solo eso, sino que maldijo y juró que no sabía quién era ese Jesús. En el momento en que sucede todo esto, se da cuenta Pedro y lloró amargamente, porque sabía que en ese momento le había dado la espalda y había despreciado a aquel que con incomparable amor le había dado todo. Todo le había dado el Señor. Gloria a Dios. Señor, habla mi vida. Señor, dígale a alguien: Señor, habla mi vida. Aun cuando él dijo: Jesús, yo nunca te dejaré, lo dejó. Aun cuando Pedro le dijo: a donde tú vayas yo iré, Pedro lo abandonó. Aun cuando le dijo: Jesús, yo nunca te negaré, lo negó. Pedro el valiente, Pedro el arrebatado, Pedro el atrabancado, Pedro el que todas las podía, en ese momento lloraba amargamente como un niño frágil, como un niño expuesto, como un niño débil, como un niño pequeño. ¿Por qué? Porque fue confrontado en ese momento de que sin Cristo, de que sin Jesús, él era frágil, no tenía propósito, era humano. En su fidelidad, su debilidad lo tenía en ese estado. Y fue ahí donde se dio cuenta que no era tan bravo como presumía. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Al pasar las horas, dice la Escritura que Jesucristo fue juzgado, Jesús fue golpeado, Jesús fue burlado y obligado a cargar la cruz y ser crucificado. Y en medio de todo eso, de todo lo que sucedía, Pedro estaba deshecho en su mente también. En ese momento, hermanos, que Pedro lo negó, estoy seguro que se le venían pensamientos y recuerdos a la mente y al corazón. Quizás se le vino un pensamiento a la mente como aquel día, y ahí llorando amargamente por lo que había hecho, de haber negado al maestro. Se le vino a la mente quizá aquel momento cuando caminó sobre el agua, cuando el Señor Jesús se lo autorizó y le ordenó, y cómo se comenzaba a hundir, y en su temor empezó a clamar, y al momento en que quitó la mirada del maestro, y el maestro no lo dejó morir, porque dice la Escritura que en ese momento extendió su mano, lo levantó y caminaron juntos. Imagínense, Pedro se acordaba de eso, me imagino yo. Quizás se acordó cuando aquel día, aquella noche, tenían toda la noche sin pescar y estaban cansados, estaba triste, estaba desanimado por no sacar nada. Y ahí tiene un encuentro con Jesús y Jesús le indica: echen la red, y en su nombre lo hace. Y es tanto lo que sacan en el nombre de Jesús que se rompen las redes. Y ahí fue que el cansancio, la tristeza y el desánimo, Jesús, por su gran amor y poder, lo convierte en gozo y bendición abundante. Pedro vivió eso. Hermanos, gloria al Señor. Pero el maestro ya estaba muerto. Pedro lo negó públicamente. La imagen de Cristo crucificado seguía en su mente fija. Hermanos, Pedro estaba espiritualmente deshecho también. Imagínense, el maestro, el Salvador, ya estaba muerto. Aquel por el cual decidió dejar todo, ya estaba muerto, ya no estaba con él. Aquel en el que él tenía la esperanza, ya no estaba. Todo en lo que habían creído de Jesús, muerto. El maestro, el Salvador, muerto. La revolución, el reino, el Mesías, muerto. Los milagros, las enseñanzas, muertas. La esperanza, el amor de Jesús, muerto. Y Pedro se sentía en su espíritu también muerto. Pero llega el domingo. Alguien dé la gloria a Dios. Pastor, pero ¿qué tiene que ver el domingo? Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos el día domingo. Pedro es el primero en salir corriendo cuando aquellas mujeres van en aquel lugar donde yacía el Señor y no ven nada, y tienen el encuentro con el ángel y le dicen: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos?